Capítulo 1. Introducción. Compraste una planta con mucha ilusión y, después de unas semanas, comenzó a ponerse amarilla, perder hojas o simplemente dejó de crecer. No eres el único. Cada año, millones de plantas mueren por errores que la mayoría de las personas comete sin darse cuenta. La buena noticia es que casi todos esos errores tienen solución. En este video descubrirás los 10 errores más comunes que están acabando con tus plantas y, lo más importante, aprenderás cómo evitarlos para mantenerlas sanas, fuertes y hermosas. Quédate hasta el final porque el último error es uno de los más frecuentes y pocas personas saben cómo corregirlo. Error número 1. Regar demasiado. El enemigo silencioso que mata más plantas. Muchas personas creen que, mientras más agua reciban sus plantas, más sanas estarán. Sin embargo, esta es una de las ideas más equivocadas en el cuidado de las plantas. De hecho, el exceso de riego es la causa número 1 de muerte en las plantas de interior. ¿Por qué ocurre? Las raíces no solo absorben agua, también necesitan oxígeno para respirar y mantenerse saludables. Cuando la tierra permanece constantemente empapada, el agua ocupa los espacios de aire del sustrato. Como resultado, las raíces dejan de recibir oxígeno, comienzan a debilitarse y, con el tiempo, se pudren. Además, un sustrato excesivamente húmedo favorece el crecimiento de hongos y bacterias que aceleran el deterioro de las raíces. Es importante entender que muchas plantas prefieren que el sustrato se seque un poco entre un riego y otro. ¿Cómo reconocer el exceso de riego? Tu planta suele enviar señales claras. Hojas amarillas, especialmente las inferiores. Hojas blandas y sin firmeza. Tallos oscuros o blandos. La tierra permanece húmeda durante varios días. Mal olor proveniente de la maceta. Las hojas se desprenden con facilidad. La planta deja de crecer. Si observas varios de estos síntomas al mismo tiempo, es muy probable que el problema sea un exceso de agua. ¿Cómo solucionarlo? Lo primero es dejar de regar inmediatamente. Después, introduce un dedo en la tierra para comprobar el nivel de humedad. Si la tierra sigue muy mojada después de varios días, es recomendable sacar la planta de la maceta y revisar las raíces. Las raíces sanas son blancas o de color crema y tienen una textura firme. Las raíces podridas suelen ser oscuras, blandas y desprenden un olor desagradable. Con unas tijeras limpias, elimina todas las raíces dañadas. Luego trasplanta la planta utilizando un sustrato nuevo, ligero y con buen drenaje. Finalmente, espera unos días antes de volver a regar. ¿Cómo evitar este problema? Nunca riegues por costumbre o porque ya pasaron varios días. Comprueba siempre la humedad del sustrato antes de añadir agua. Utiliza macetas con agujeros de drenaje. Vacía el plato que queda debajo de la maceta después del riego para evitar que las raíces permanezcan sumergidas. Use un sustrato adecuado para el tipo de planta. Recuerda que en invierno la mayoría de las plantas necesitan menos agua que en verano. Consejo de arte que plantas. La mayoría de las plantas prefieren un poco de sequía antes que vivir con las raíces constantemente encharcadas. Si aprendes a regar solo cuando realmente lo necesitan, tendrás plantas más fuertes, raíces saludables y hojas de un verde intenso. En Arte que Plantas creemos que cada planta tiene solución, y el primer paso es entender lo que intenta decirte. Error número 2. Regar muy poco. Cuando la falta de agua también puede matar tus plantas. Muchas personas tienen tanto miedo de regar en exceso que terminan cometiendo el error contrario, regar muy poco. Aunque algunas plantas toleran mejor la sequía, la mayoría necesita una cantidad adecuada de agua para mantenerse sana. Cuando pasan demasiado tiempo sin recibirla, comienzan a deshidratarse y dejan de realizar funciones esenciales como el crecimiento, la producción de hojas y la absorción de nutrientes. Si este problema continúa durante mucho tiempo, la planta puede debilitarse gravemente e incluso morir. ¿Por qué ocurre? Las plantas pierden agua todos los días a través de sus hojas en un proceso llamado transpiración. Si no reciben suficiente agua para reemplazar esa pérdida, empiezan a sufrir estrés hídrico. Esto suele ocurrir por varias razones. Olvidar regarlas durante varios días o semanas. Pensar que todas las plantas necesitan muy poca agua. El calor intenso hace que el sustrato se seque más rápido. Utilizar macetas muy pequeñas, que retienen menos humedad. Tener un sustrato demasiado arenoso o con poco poder de retención de agua. ¿Cómo reconocer que a tu planta le falta agua?
tu planta comenzará a mostrar varias señales de alerta. Hojas secas y quebradizas. Bordes de las hojas de color café. Hojas enrolladas o dobladas hacia adentro. Hojas caídas y sin firmeza. La tierra está completamente seca y se separa de las paredes de la maceta. Crecimiento muy lento o detenido. Caída de flores o de hojas nuevas. Cuanto antes identifiques estos síntomas, mayores serán las posibilidades de recuperar la planta. ¿Cómo solucionarlo? Si la tierra está completamente seca, no viertas toda el agua de una sola vez. Lo mejor es regar lentamente para que el sustrato pueda absorber la humedad de forma uniforme. Continúa hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta. Si el sustrato está tan seco que repele el agua, coloca la maceta dentro de un recipiente con agua durante 15 a 20 minutos. Así la tierra volverá a hidratarse por completo. Después, deja escurrir el exceso de agua antes de volver a colocar la planta en su lugar. ¿Cómo evitar este problema? Revisa la humedad del sustrato con frecuencia. Ajusta el riego según la estación del año. En verano muchas plantas necesitan más agua que en invierno. Utiliza macetas con buen drenaje, pero que también conserven parte de la humedad. Aprende las necesidades específicas de cada planta, ya que no todas requieren la misma cantidad de agua. Observa tu planta regularmente, ella te mostrará cuando necesita atención. Consejo de arte: ¿qué plantas? No esperes a que tu planta esté completamente marchita para regarla. La clave está en encontrar un equilibrio, ni demasiada agua ni muy poca. Una planta bien hidratada tendrá hojas firmes, colores vivos y un crecimiento constante. En Arte ¿qué plantas? Creemos que entender las necesidades de agua de cada planta es uno de los secretos para disfrutar de un hogar lleno de vida y naturaleza. Error número 3. Colocar la planta en el lugar equivocado. La luz puede salvar o destruir una planta. Muchas personas compran una planta hermosa, la colocan en cualquier rincón de la casa y se preguntan por qué deja de crecer o comienza a enfermarse. La realidad es que la luz es uno de los factores más importantes para la salud de una planta. Incluso una planta bien regada y fertilizada puede sufrir si está en el lugar equivocado. Cada especie tiene necesidades diferentes. Algunas disfrutan del sol directo, mientras que otras prefieren luz indirecta o incluso sombra parcial. ¿Por qué ocurre este problema? Con frecuencia elegimos el lugar donde se ve más bonita la planta, pero no donde recibe la iluminación adecuada. Cuando una planta recibe menos luz de la que necesita, no puede producir suficiente energía para crecer. Por el contrario, si recibe demasiado sol, especialmente durante las horas más intensas del día, sus hojas pueden quemarse y deshidratarse. ¿Cómo reconocer la falta de luz? Tu planta puede mostrar señales como crecimiento lento o detenido, tallos largos y débiles buscando la luz, hojas pequeñas, pérdida de color en las hojas, falta de flores, caída de hojas. ¿Cómo reconocer el exceso de sol? Las señales más comunes son manchas marrones o amarillas, bordes secos o quemados, hojas descoloridas, marchitez durante las horas más calurosas, hojas con aspecto reseco. ¿Qué es la luz directa? Es cuando los rayos del sol llegan directamente a la planta durante varias horas. Plantas que suelen tolerarla: cactus, suculentas, algunas palmeras. Estas plantas necesitan mucha luz para crecer correctamente. ¿Qué es la luz indirecta? Es una luz abundante, pero sin que los rayos del sol golpeen directamente las hojas. Muchas plantas de interior prefieren este tipo de iluminación. Por ejemplo, monstera, potos, alocasia, filodendro, anturio. ¿Qué es la sombra o luz baja? Son espacios iluminados naturalmente, pero alejados de ventanas o con poca entrada de luz. Algunas plantas pueden adaptarse a estas condiciones, aunque normalmente crecerán más lentamente. Ejemplos: sansevieria, samioculca, aspidistra. ¿Cómo encontrar el lugar ideal? Observa tu planta durante varias semanas. Si las hojas están verdes, firmes y aparecen nuevas hojas con frecuencia, probablemente está en el lugar correcto. Si las hojas se queman o la planta deja de crecer, puede ser momento de cambiarla de ubicación. Una buena práctica es colocarla cerca de una ventana luminosa protegida por una cortina fina que filtre el sol más fuerte. Consejo de arte: ¿qué plantas?
Antes de comprar una planta, investiga cuánta luz necesita y observa cuánta luz recibe realmente el lugar donde piensas colocarla. Una planta en el lugar correcto crecerá más fuerte, tendrá hojas más sanas y será mucho más resistente a enfermedades y plagas. En Arte que Plantas creemos que muchas plantas no tienen problemas de riego ni de fertilizante, simplemente están viviendo en el lugar equivocado. Error número 4. Elegir una maceta incorrecta. La casa de tu planta puede determinar su salud. Muchas veces nos preocupamos por el riego, la luz o los fertilizantes, pero olvidamos algo fundamental, la maceta donde vive la planta. Una maceta inadecuada puede provocar problemas de crecimiento, exceso de humedad e incluso la muerte de las raíces. Por eso, elegir la maceta correcta es tan importante como elegir la planta adecuada. ¿Por qué ocurre este problema? Muchas personas compran una maceta porque es bonita, combina con la decoración o porque creen que mientras más grande sea, mejor crecerá la planta. Sin embargo, no siempre es así. La maceta debe adaptarse al tamaño y necesidades de cada planta. Problema 1. Maceta sin agujeros de drenaje. Este es uno de los errores más comunes. Cuando el agua no puede salir, se acumula en el fondo de la maceta. Las raíces permanecen constantemente mojadas y comienzan a pudrirse. Señales de alerta. Hojas amarillas. Mal olor en la tierra. Raíces oscuras o blandas. Crecimiento lento. Solución. Utiliza siempre macetas con agujeros de drenaje para que el exceso de agua pueda salir fácilmente. Problema 2. Maceta demasiado grande. Muchas personas creen que una maceta grande permitirá que la planta crezca más rápido. Pero cuando una planta pequeña se coloca en una maceta enorme, gran parte del sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo. Esto aumenta el riesgo de pudrición de raíces. Señales. Tierra húmeda durante muchos días. Crecimiento lento. Hojas amarillas. Solución. Elige una maceta apenas unos centímetros más grande que la anterior. Problema 3. Maceta demasiado pequeña. Cuando las raíces llenan completamente el espacio disponible, la planta deja de desarrollarse correctamente. Señales. Raíces saliendo por los agujeros inferiores. Agua que atraviesa la maceta muy rápido. Crecimiento detenido. Hojas cada vez más pequeñas. Solución. Trasplanta a una maceta ligeramente mayor cuando observes estos síntomas. Materiales recomendados. Barro o terracota. Excelente drenaje. Permite respirar a las raíces. Ideal para cactus y suculentas. Plástico. Conserva mejor la humedad. Más ligero. Ideal para plantas tropicales. Cerámica. Muy decorativa. Puede retener más humedad. Debe tener drenaje. ¿Cómo elegir la maceta ideal? Debe tener agujeros de drenaje. Debe ser proporcional al tamaño de la planta. Debe permitir el desarrollo de las raíces. Debe adaptarse al tipo de planta que vas a cultivar. Consejo de Arte que Plantas. Muchas plantas no se están muriendo por falta de agua o de luz. Simplemente están viviendo en la maceta equivocada. Una buena maceta favorece raíces sanas, mejor crecimiento y menos enfermedades. En Arte que Plantas creemos que una planta feliz comienza con un buen hogar para sus raíces. Error número 5. Utilizar un sustrato inadecuado. La base de una planta sana comienza bajo la tierra. Muchas personas creen que cualquier tierra sirve para cualquier planta. Sin embargo, este es uno de los errores más comunes y una de las principales razones por las que muchas plantas dejan de crecer o terminan enfermándose. El sustrato es el hogar de las raíces. Allí encuentran agua, oxígeno y nutrientes. Si el sustrato no es adecuado, la planta tendrá dificultades para desarrollarse correctamente. ¿Por qué ocurre este problema? Cada planta tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, una orquídea no puede vivir en la misma tierra que una rosa, y un cactus necesita un sustrato muy distinto al de una alocasia o una monstera. Cuando utilizamos una tierra incorrecta, las raíces pueden sufrir por exceso de humedad, falta de oxígeno o escasez de nutrientes. Problema 1. Tierra demasiado compactada. Con el tiempo, algunos sustratos se vuelven duros y compactos. Cuando esto ocurre, el agua no circula correctamente y las raíces tienen dificultades para respirar. Señales de alerta. Crecimiento lento.
Hojas amarillas. Tierra dura como una piedra. Agua que tarda mucho en absorberse. Raíces débiles. Problema 2. Falta de drenaje. Un sustrato que retiene demasiada agua puede provocar la pudrición de las raíces. Las raíces necesitan humedad, pero también necesitan aire. Cuando permanecen constantemente mojadas comienzan a deteriorarse. Señales. Mal olor en la tierra. Hojas amarillas. Tallos blandos. Aparición de hongos en la superficie. Caída de hojas. ¿Cómo debe ser un buen sustrato? Un buen sustrato debe retener la humedad necesaria. Permitir el drenaje del exceso de agua. Mantener espacios de aire para las raíces. Aportar nutrientes. Favorecer el crecimiento saludable. Mezclas recomendadas. Para plantas tropicales. Monstera, alocasia, filodendro, potos. 50% tierra abonada. 25% fibra de coco. 25% perlita o cascarilla de arroz. Para cactus y suculentas. 50% tierra. 25% arena gruesa. 25% perlita. Esto evita el exceso de humedad. Para plantas con flor. Tierra fértil. Compost. Material de drenaje como perlita. ¿Cuándo cambiar el sustrato? Es recomendable revisarlo cada año. Si notas que está muy compacto, tiene mal olor o ya no drena bien, es momento de renovarlo. Consejo de arte: ¿qué plantas? Muchas veces pensamos que una planta necesita más agua o más fertilizante, cuando en realidad el problema está en la tierra donde vive. Un buen sustrato puede marcar la diferencia entre una planta que apenas sobrevive y una planta que crece fuerte, sana y llena de vida. En arte: ¿qué plantas? Creemos que las raíces felices crean plantas felices.